La Voz de América presenta. Apertura de frontera terrestre de Estados Unidos revive comercio y reunifica familias separadas por la pandemia. Por situaciones muy difíciles en mi vida que de verdad me hacía mucha falta mi mamá. Los viajeros internacionales vacunados también recibieron luz verde para entrar al país tras meses de restricciones. Además, elecciones en Nicaragua transcurrieron sin sorpresas, pero crean incertidumbre sobre el futuro del país. Y compras navideñas contra reloj. Le explicamos por qué este año podría tener que adelantarlas. Desde Washington les acompaña Jorge Agobián en esta edición del Mundo al Día. Bienvenidos y comenzamos. Se terminó la espera para millones de viajeros internacionales. Estados Unidos reabrió este lunes sus fronteras terrestres a viajeros no esenciales, eso sí, que estén completamente vacunados. Y desde El Paso, Texas, Alejandro Saldívar habló con una de las primeras personas que ingresaron al país. Veamos. La frontera terrestre con México reabrió completamente para extranjeros vacunados y las familias han vuelto a encontrarse. Las nuevas medidas para la reapertura de la frontera de casi 3,000 kilómetros de extensión entre México y Estados Unidos entraron en efecto este lunes a partir de las 12 de la medianoche con 1 minuto, tiempo de la zona este del país. Los turistas con una prueba de vacunación en contra del coronavirus pudieron ingresar a los Estados Unidos para ver nuevamente a sus seres queridos. Y es que más de 39 millones de personas dejaron de cruzar la frontera por alguno de los 13 puentes internacionales de México con Texas en 2020, de acuerdo con cifras del Departamento de Transporte. Cuando empezó todo esto estaba pasando por situaciones muy difíciles en mi vida que de verdad me hacía mucha falta mi mamá. O sea, sentí que todo se me juntó en ese momento. Para la familia Pérez Hernández, la historia hoy es diferente. Pudieron pasar a la frontera en El Paso, la más transitada de Texas, en 2020, la cual tras las restricciones de viaje fue la más afectada con una caída del 55,4% en sus cruces fronterizos con respecto a 2019. Estoy nerviosa desde que amaneció, estoy nerviosa y pues ahorita me siento muy feliz de poder estar con ella, porque dije, no va a ser hasta que la esté abrazando. Se estima que 3,8 millones de vacunas contra COVID-19 aplicó el gobierno de México a los habitantes de 45 localidades fronterizas a Estados Unidos para que finalmente ocurriera esta reapertura. Se me hizo, para empezar, la última semana ya se me hizo súper larga. Ya era muy... De hecho, pensaban que nos iban a decir que otra vez no iban a... Le hablé llorando hace como una semana, ¿no? Ajá. Tuve una crisis ahí llorando. Las pérdidas económicas que dejó el cierre parcial en toda la frontera de Estados Unidos se calculan en 20,000 millones de dólares, mientras que para los pequeños comercios de condados fronterizos en Texas se calculan en 5,700 millones. Reportó desde El Paso, Texas, Alejandro Saldívar, Voz de América. Bien, y de los puertos terrestres le damos ahora una mirada a los aeropuertos, porque con la entrada en vigor de esta medida también se evidenció un notable aumento de pasajeros extranjeros. José Pernalete nos reporta. Finalmente, los ciudadanos extranjeros completamente vacunados son admitidos en Estados Unidos. La entrada en vigencia de esta medida reactivó significativamente la actividad aeroportuaria en terminales internacionales. En Miami, el flujo de pasajeros tan solo este lunes se estima en más de 140,000 personas. Prepandemia estamos viendo un 48% de pasajeros internacionales. Ahora estamos viendo un 35% de pasajeros internacionales. Pasajeros de 30 países que antes no podían llegar directamente a Estados Unidos sin hacer escala en un tercer destino y atravesar una cuarentena, a partir de ahora solo tendrán que presentar un registro de inmunización completa con las vacunas facultadas por la FDA y la OMS, además de un descarte de COVID-19. El certificado de vacunación completa no será exigido a extranjeros menores de 18 años de edad. Sin embargo, deberán presentar una prueba de detección negativa realizada al menos 72 horas antes del vuelo.
Para los pasajeros de vuelos internacionales es un alivio el fin de la prohibición y también es garantía de sanidad el que se exija la vacuna. Para mí sería muy bueno porque la vacuna es algo mundial y es para mejorar, digamos, para ver si pasa todo lo que es el problema pero me parece bien para mí. Me parece que es una medida excelente, la verdad. Le da seguridad al turista para viajar a Estados Unidos, incluso para los ciudadanos, ¿verdad? José Pernalete, Voz de América, Miami. Finalmente, el Congreso estadounidense aprobó durante el fin de semana un ambicioso plan de infraestructura del presidente Joe Biden que contempla gastos de más de $1 billón. Se espera que el mandatario promulgue en las próximas horas la ley que describió como un monumental paso para la nación. Con el 97% de los votos escrutados, Daniel Ortega consiguió un nuevo mandato en unas elecciones marcadas por las críticas internas y externas. Vamos en vivo en esta cobertura hasta Managua. Allí se encuentra nuestro corresponsal Donaldo Hernández. ¿Qué tal, Donaldo? ¿Qué dijo el Consejo Electoral sobre la participación ciudadana? Jorge, el Consejo Supremo Electoral dice que más del 65% de los nicaragüenses participó de la jornada del domingo. Es decir, más de 2.800.000 ciudadanos, pero el Observatorio Independiente Urnas Abiertas dice que menos del 20% de la población nicaragüense participó de este proceso. Son simpatizantes del oficialista Frente Sandinista, celebrando la tercera reelección de su líder Daniel Ortega. La movilización de los partidarios fue horas antes de que el Consejo Supremo Electoral brindara su primer informe la madrugada de este lunes. Con el 49% de los votos escrutados, el Poder Electoral perfila como ganador a Daniel Ortega. Alianza Frente Sandinista, 1.014.334 votos para un 74.99%. Los resultados de los comicios son cuestionados por el Observatorio Independiente Urnas Abiertas. Su reciente informe revela que menos del 20% de los nicaragüenses acudieron a votar este domingo. Hicimos un cálculo estadístico de un 81.5% de abstención en esta jornada de votación, lo que implicaría un 18.5% de participación ciudadana. Pero el Poder Electoral asegura que hubo un 65% de participación en las votaciones. El mandatario Daniel Ortega aseguró que los nicaragüenses votaron por la paz y justificó el arresto de 7 aspirantes presidenciales. Porque estaban conspirando, porque no querían que se realizaran estas elecciones. Por su parte, la oposición espera que los países democráticos desconozcan los resultados de las elecciones. Los nicaragüenses tenemos que hablar en altas y claras voces y demandar a la comunidad internacional una actuación coherente a favor de los derechos del pueblo de Nicaragua. Costa Rica, Estados Unidos y Chile han dicho que desconocen los resultados de las votaciones. Ahora la expectativa que hay dentro del gobierno y de la oposición es la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos que se realizará este próximo 10 de noviembre. Jorge. Gracias, Donaldo, por el reporte. Y bien, desde una pantomima hasta una burla, así han catalogado algunos países el resultado de estos comicios en Nicaragua. Aquí en Estados Unidos el mensaje fue enviado por el propio presidente Joe Biden, pero desde el Congreso también ha habido reacciones similares. Vamos en vivo hasta la Casa Blanca, allí se encuentra nuestro reportero Jacopo Luxi. Jacopo, ¿cuál ha sido el mensaje y cuál se espera que sean las acciones de ahora en adelante? Jorge, el presidente Joe Biden aún no ha firmado la ley aprobada por el Congreso la semana pasada llamada Renacer, que establecería nuevas sanciones más duras contra Ortega y sus aliados. Se espera su firma. Entre tanto, el gobierno estadounidense ha dicho que tomará medidas para ayudar al pueblo nicaragüense, mientras fueron varias las reacciones aquí en Washington este lunes. Las elecciones en Nicaragua y el triunfo previsto del presidente Daniel Ortega fue una pantomima orquestada, según el presidente Joe Biden. En un comunicado, el mandatario estadounidense dijo que estas elecciones no fueron ni libres ni democráticas, sin la presencia de reales candidatos opositores, tanto que ahora este resultado convierte a Ortega y su familia en autócratas. Estados Unidos apoya el derecho inalienable a la autodeterminación democrática del pueblo nicaragüense y de cualquier otro país del hemisferio,
donde la soberanía popular se vea comprometida por la erosión de las normas democráticas, la asfixia del espacio cívico o las violaciones de derechos fundamentales. Del mismo tono fueron las palabras del Departamento de Estado, donde el secretario Blinken afirmó en un comunicado que si bien Ortega y su esposa Murillo pueden permanecer atrincherados en el poder, la elección antidemocrática de Nicaragua no les proporciona ni puede proporcionarles ningún mandato democrático para gobernar y por eso Estados Unidos tomará acciones. Continuaremos utilizando la diplomacia, acciones coordinadas con aliados y socios regionales, sanciones y restricciones de visas según corresponda para promover la rendición de cuentas de los cómplices en el apoyo a los actos antidemocráticos del gobierno Ortega Murillo. También en la Cámara de Representantes, los legisladores de los comités de asuntos exteriores y del hemisferio occidental clasificaron el resultado electoral nicaragüense como antidemocrático. Al mismo tiempo, el gobierno de Rusia defendió el proceso electoral en Nicaragua, afirmando que fue legítimo, regular y con amplia participación popular. Su resultado, dijo Rusia, debería ser respetado por los otros países y criticó a Estados Unidos por sus ataques contra Ortega y su victoria. Gracias, Jacopo Luxic, en vivo desde la Casa Blanca. Bien, y ustedes quédense con nosotros porque en breve, ¿hasta dónde llega la controversia por el mandato de vacunas en la Policía de Los Ángeles? Se lo contamos al volver. Ya venimos. Son barcos pesqueros, en su mayoría barcos chinos. Imagínate 300 barcos en una sola zona. Es un impacto terrible. Cogen todo lo que está a su alcance. Estos barcos parten de China, pero a veces pasan años sin regresar a sus puertos o a su país de bandera. No están guardando la basura en los barcos. Y esto es una prueba de eso. Hay muchas botellas. El gobierno chino también prohíbe de manera estricta a todos los barcos pescar especies marinas protegidas y en peligro de extinción. Mis nietos no van a poder disfrutar de este paisaje. Si esto está pasando en Galápagos, ¿qué estará pasando en otro lado, no? Enjambre flotante, una producción especial de La Voz de América. Encuéntrala en vozdeamerica.com. En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial. Una de las más efectivas es el VPN o red virtual privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad. Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones. Una pugna legal ha desatado aquí en Estados Unidos el mandato de vacunación ordenado por el presidente Joe Biden. Ahora, una corte de apelaciones frenó temporalmente el requisito, como nos informa Arnaldo Rojas. La posible solicitud de la farmacéutica Pfizer para que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA, autorice una dosis de refuerzo de su vacuna contra el COVID-19 para mayores de 18 años, se produce cuando funcionarios federales de salud han alertado sobre su preocupación por la disminución de la inmunidad en los ya vacunados a medida que el país se adentra en los meses de invierno. El diario The Washington Post hizo público el plan de Pfizer, añadiendo que la autorización pudiera darse esta misma semana. En contraste, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de los Estados Unidos detuvo temporalmente el requisito de vacunas impuesto por el gobierno Biden a toda compañía de más de 100 empleados. 12 estados, así como varias empresas y grupos religiosos, demandaron al gobierno federal pidiendo la anulación de este requisito que entraría en vigor el 4 de enero.
La Casa Blanca argumenta que el gobierno tiene la autoridad legal para establecer el requisito. El Departamento de Trabajo tiene la responsabilidad de mantener a los trabajadores seguros y la autoridad legal para hacerlo. El fallo provisional de la Corte señala que las peticiones para frenar el requisito de vacunas dan motivos para creer que existen graves problemas estatutarios y constitucionales con el mandato. Entre tanto, este lunes entró en vigor en Los Ángeles el requisito de vacunas para quienes visiten centros comerciales, cines, gimnasios y salones de belleza, entre otros establecimientos. Yo estoy bien con eso. Yo estoy en contra. La nueva regla impone multas a los violadores de hasta $5,000. Arnaldo Rojas, Voz de América. Bien, y precisamente en Los Ángeles, 2 cuerpos policiales reciben de manera opuesta el mandato de vacunas contra COVID-19 y la disidencia que ha surgido entre sus filas. Verónica Villafañe tiene los detalles. El alguacil Alex Villanueva se rehúsa a hacer cumplir el mandato de vacunas contra COVID-19. En una conferencia de prensa, advirtió que exigir vacunas a miembros de su departamento podría resultar en un éxodo masivo de personal. No voy a exigir porque voy a perder demasiados de mis alguaciles y va a ser un costo significativo para la seguridad pública. Mostrando gráficas, Villanueva indicó que ha visto un aumento de casi un 20% en jubilaciones. Ese aumento es porque no se quieren vacunar. Según sus datos, casi el 52% de sus empleados están completamente vacunados y aproximadamente 4.200 personas podrían ser despedidas si no cumplen con la orden de vacunación. Michael Moore, jefe de policía de la ciudad de Los Ángeles, está de acuerdo con las reglas de vacunación y su postura se refleja en las cifras. Más del 73% de su personal recibió las 2 dosis. Se les enviará una notificación a quienes aún no hayan cumplido. Les daremos 48 horas para dar a conocer su estado de vacunación y firmaremos un acuerdo para que se sometan a pruebas 2 veces por semana. Los policías renuentes tendrán que asumir el costo de los $65 por cada prueba. Tienen hasta el 18 de diciembre para cumplir o ser despedidos. El jefe de policía de Los Ángeles dijo que desde el inicio de la pandemia más de 3.000 de sus agentes se han enfermado por COVID-19 y afirma que se debe hacer cumplir el mandato de vacunación para evitar más infecciones y también proteger la salud pública. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Cambiando de tema, el secretario de Estado de Estados Unidos se comprometió a investigar a fondo el denominado síndrome de La Habana, que ha afectado personal de inteligencia y diplomáticos estadounidenses alrededor del mundo. Alonso Castillo tiene el reporte. El anuncio del secretario de Estado Antony Blinken tiene como objetivo aprovechar toda la capacidad de la comunidad de inteligencia para comprender el síndrome de La Habana, para proteger a diplomáticos y funcionarios del síndrome que, según expertos, incapacita desde cuestiones neurológicas, oculares, cognitivas e incidentes de salud anómalos. Estos incidentes han dejado a nuestros colegas con un daño profundo. Han experimentado graves consecuencias físicas, incluidos dolores de cabeza persistentes y pérdida auditiva. También han experimentado daños psicológicos, incluidos trauma, ansiedad y depresión. Mark Polimeropoulos, un exoficial condecorado de la CIA y con 26 años de carrera, estaba en una misión en Moscú cuando, según le dijo a La Voz de América, su vida cambió para siempre. Experimenté el síndrome de La Habana, me desperté en la mitad de la noche, tenía un vértigo increíble, me zumbaba en los oídos y comenzó un viaje médico que sigo hasta hoy. Creemos que es un arma de energía dirigida. Blinken subrayó que están enfocados en llegar al fondo de qué y quién está causando estos incidentes, por lo que nombró a Jonathan Moore y a la embajadora Margaret Ullara para evaluar exhaustivamente una variedad de posibles causas de estos incidentes. Su servicio a menudo conlleva riesgos, tanto para nuestros funcionarios del servicio civil y extranjero como, en ocasiones, también para los seres queridos que los acompañan a sus puestos en todo el mundo. Alonso Castillo, Voz de América. Al menos 3 demandas han sido presentadas contra el rapero Travis Scott y los organizadores de un festival en Houston que terminó la noche del viernes en una estampida que dejó al menos 8 personas muertas y varios heridos. Las edades de las víctimas van desde los 14 hasta los 27 años. Y más adelante revive el diálogo venezolano. Le decimos cómo se descongelaron las negociaciones y quién lo anunció. Ya venimos.
cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte, yo siempre les pregunto primero, ay, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien, y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad. Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida. Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad. Finalmente, di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano. No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes. El diálogo venezolano no ha muerto. El canciller del gobierno de Nicolás Maduro, reunido con su par ruso, aseguró que las conversaciones en México continuarán pese a la interrupción en la última jornada. Álvaro Algarra nos informa desde Caracas. Semanas después de que se interrumpiera el diálogo que representantes del gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana sostenían en México, Rusia es uno de los países facilitadores de la negociación y ahora dice que el diálogo continúa. El canciller ruso Sergei Lavrov destacó que su país apoya los esfuerzos para promover un diálogo nacional en Venezuela, que en su opinión actualmente prosiguen un camino positivo. Y obviamente nos interesa que estas negociaciones sean exitosas. El canciller venezolano se refirió de manera positiva al diálogo. Van muy bien, avanzan, son lideradas por la parte venezolana por el presidente de la Asamblea Nacional, el doctor Jorge Rodríguez, y han celebrado ya 3 encuentros de mucha trascendencia. El dirigente opositor Rafael Veloz, por su parte, expresó a La Voz de América que el gobierno de Nicolás Maduro necesita de la participación de Rusia para buscar una solución al conflicto interno que persiste en el país. Nicolás Maduro nunca va a garantizarle a Rusia el pago de ese dinero. La salvación de Rusia y la salvación de los venezolanos en el mundo es que podamos nosotros abrir las puertas de la democracia con la negociación. El canciller ruso agregó que enviará a sus observadores electorales para las votaciones municipales y regionales que se celebrarán en Venezuela el próximo 21 de noviembre. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas. En Bolivia, sus habitantes perciben un marcado incremento de la inseguridad y la criminalidad. Fabiola Chambi nos reporta. Retornar a sus casas, vender en sus negocios o caminar libremente son actividades que muchos ciudadanos ya no pueden realizar de manera segura en varias regiones de Bolivia, porque los delitos callejeros y la violencia se han incrementado de manera alarmante en los últimos meses. Así lo refleja la prensa y testimonios de vecinos que han sido víctimas de la delincuencia sin importar que sea de día o noche, sobre todo en Cochabamba, centro de Bolivia. En las noches, a partir de las 10 de la noche, esta zona realmente alguien lo ha catalogado de terror, porque no se puede transitar, y eso es hasta en la mañana. Y ustedes ven, estamos cerca de la terminal y los turistas empiezan a llegar. El gobierno boliviano dispuso el plan Recuperando la Patria, con el objetivo de disminuir el índice de inseguridad ciudadana, desplazando más de 12.000 efectivos policiales en todo el país. Es una zona donde pululan gente de mal vivir,
por darle un nombre, son personas en situación de calle, personas que consumen drogas. Vecinos denuncian que los delitos se cometen cada vez con más violencia. Por eso, muchos de estos lugares han sido denominados como zonas rojas por el alto nivel de inseguridad. El problema son los robos, los asaltos, lo que todos los días ocurre, ¿no? Y especialmente en esta calle. Según la encuesta mundial de valores, el 17% de la población en Bolivia afirma haber sido víctima de algún delito por encima del porcentaje en Colombia y Brasil. El consumo de alcohol en la calle y los hechos de robo representan las dos principales causas de inseguridad. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia. Al volver, la amenaza a las compras navideñas por la lentitud mundial en la cadena de suministros. ¿Qué tiene que saber? Se lo contamos aquí, ya venimos. Son barcos pesqueros, en su mayoría barcos chinos. Imagínate 300 barcos en una sola zona, es un impacto terrible. Cogen todo lo que está a su alcance. Estos barcos parten de China, pero a veces pasan años sin regresar a sus puertos o a su país de bandera. No están guardando la basura en los barcos. Y esto es una prueba de eso. Hay muchas botellas. El gobierno chino también prohíbe de manera estricta a todos los barcos pescar especies marinas protegidas y en peligro de extinción. Mis nietos no van a poder disfrutar de este paisaje. Si esto está pasando en Galápagos, ¿qué estará pasando en otro lado, no? Enjambre Flotante, una producción especial de La Voz de América. Encuéntrala en vozdeamerica.com. En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial. Una de las más efectivas es el VPN o red virtual privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad. Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones. Las fiestas de fin de año están a la vuelta de la esquina, pero la escasez de suministros amenaza la actividad comercial en varios países. Adriana Arévalo nos cuenta qué preocupa a los comerciantes. Con la abrupta interrupción de fabricación y distribución de bienes y productos de toda índole debido a la pandemia, los mercados sufren una crisis de suministros que hoy afecta al mundo entero. Desde productos agrícolas hasta programas tecnológicos, muchos rubros escasean. Los comerciantes se preparan para una temporada de fin de año complicada. Nosotros vemos que la gente va a comprar menos, ¿verdad? Si iba a ser, en algunas ocasiones se usa que tienen pavo, que tienen la pierna de puerco. Quizás ahora pues, van a tomar la determinación por tener nomás una sola carne, ¿verdad? De acuerdo con los especialistas, la cadena logística no verá su total recuperación pronto porque muchos productos solo se producen durante determinadas estaciones del año. Frente a la pregunta de si habrá suficientes productos para abastecer la demanda navideña, la respuesta es cautelosa. Es difícil predecir que va a haber un abastecimiento oportuno de mercancías y servicios. Por un lado, la mano de obra barata está escaseando. Los empresarios que tienen estas ventas estacionales como para el Viernes Negro, ellos requieren mucha mano de obra para poder atender al público y mover sus mercancías. El consejo de los expertos es sencillo. Planee con tiempo y de acuerdo a su presupuesto. Intente conseguir sus productos para las fiestas de fin de año en cuanto le sea posible. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas. Y nos despedimos con imágenes de decenas de coloridos globos aerostáticos. Aquí los ven. Estos llenaron el horizonte de la antigua región de Capadocia en Turquía. Vaya paisaje para despedir esta edición del Mundo al Día. Fue un placer
acompañarles en esta edición. Les reportó Jorge Agobián.